Alhambra. La Alhambra es un complejo de palacios y fortalezas ubicado en Granada, España. Es uno de los monumentos más famosos de la arquitectura islámica y uno de los palacios mejor conservados del mundo islámico histórico. Además, el palacio contiene notables ejemplos de la arquitectura renacentista española. El complejo fue iniciado en 1238 por Muhammad ibn al-Ammar, el primer emir nazarí y fundador del Emirato de Granada, el último estado musulmán de Al-Ándalus. Fue construido en la colina de Sabica, un afloramiento de la Sierra Nevada que había sido el sitio de fortalezas anteriores y del palacio del siglo XI de Samuel ibn Nagrila. Más tarde, los gobernantes nazaríes modificaron continuamente el sitio. Las campañas de construcción más significativas, que dieron a los palacios reales gran parte de su carácter definitorio, tuvieron lugar en el siglo XIV durante los reinados de Yusuf y Muhammad V. Después de la conclusión de la reconquista cristiana en 1492, el sitio se convirtió en la corte real de Fernando e Isabel, donde Cristóbal Colón recibió el respaldo real para su expedición, y los palacios fueron parcialmente alterados. En 1526, Carlos V encargó un nuevo palacio de estilo renacentista en yuxtaposición directa con los palacios nazaríes, pero quedó inconcluso a principios del siglo XVII. El sitio cayó en mal estado durante los siglos siguientes, con sus edificios ocupados por ocupantes ilegales. Las tropas napoleónicas destruyeron partes de ella en 1812. Después de esto, la Alhambra se convirtió en una atracción para los viajeros románticos británicos, estadounidenses y de otros países europeos. El más influyente de ellos fue Washington Irving, cuyos cuentos de la Alhambra, 1832, atrajeron la atención internacional hacia el sitio. La Alhambra fue uno de los primeros monumentos islámicos en convertirse en objeto de estudio científico moderno y ha sido objeto de numerosas restauraciones desde el siglo XIX. Ahora es una de las principales atracciones turísticas de España y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Durante la época nazarí, la Alhambra era una ciudad autónoma separada del resto de Granada. Contenía la mayoría de las comodidades de una ciudad musulmana, como una mezquita de los viernes, hammams, baños públicos, carreteras, casas, talleres artesanales, una curtiduría y un sofisticado sistema de suministro de agua. Como ciudad real y ciudadela, contenía al menos 6 palacios principales, la mayoría de ellos situados a lo largo del borde norte, desde donde dominaban el barrio de Alberisi. Los más famosos y mejor conservados son el Mexuar, el Palacio de Comares, el Palacio de los Leones y el Palacio del Partal, que constituyen la principal atracción para los visitantes en la actualidad. Los otros palacios se conocen por fuentes históricas y por excavaciones modernas. En el extremo occidental de la Alhambra se encuentra la fortaleza de la Alcazaba. Varias torres más pequeñas y puertas fortificadas también se encuentran a lo largo de las murallas de la Alhambra. Fuera de las murallas de la Alhambra y situado cerca del este se encuentra el Generalife, una antigua finca nazarí y palacio de verano acompañado de huertos históricos y modernos jardines paisajísticos. La arquitectura de los palacios nazaríes refleja la tradición de la arquitectura morisca desarrollada a lo largo de los siglos anteriores. Se caracteriza por utilizar el patio como espacio central y unidad básica en torno al cual se organizaban otros salones y estancias. Los patios solían tener elementos acuáticos en el centro, como una piscina reflectante o una fuente. La decoración se centró en el interior del edificio y se ejecutó principalmente con mosaicos de azulejos en las paredes inferiores y estuco tallado en las paredes superiores. Los patrones geométricos, los motivos vegetales y las inscripciones árabes fueron los principales tipos de motivos decorativos. Además, se utilizaron esculturas similares a las estalactitas, conocidas como mocárabes, para características tridimensionales como techos abovedados. Etimología. Alhambra deriva del árabe, cuya forma completa era la fortaleza roja. El al-en Alhambra significa el en árabe, pero esto se ignora en el uso general tanto en inglés como en español, donde el nombre normalmente se da el artículo definido. La referencia al color rojo en el nombre se debe al color rojizo de sus muros, que fueron construidos con tierra apisonada. El color rojizo proviene del óxido de hierro de la arcilla local utilizada para este tipo de construcciones. La mayoría de los nombres utilizados hoy en día para estructuras y lugares específicos dentro de la Alhambra son nombres imaginativos acuñados después del periodo medieval, a menudo en el siglo XIX. Los nombres árabes originales de los edificios de la época nazarí no se conocen, aunque algunos eruditos han propuesto conexiones entre ciertos edificios y algunos de los nombres mencionados en las fuentes históricas. Historia. Orígenes e historia temprana.
La evidencia de una presencia romana no está clara, pero los arqueólogos han encontrado restos de cimientos antiguos en la colina sábica. Una fortaleza o ciudadela, probablemente de la época visigoda, existía en la colina en el siglo IX. La primera referencia a Alhambra de Ala fue durante las batallas entre los árabes y los mulados durante el gobierno de Abdallah ibn Muhammad, r. 888 a 912. Según los documentos que se conservan de la época, el Castillo Rojo era bastante pequeño y sus muros no eran capaces de disuadir a un ejército que intentaba conquistarlo. La primera referencia a Al-Amr se produjo en versos de poesía unidos a una flecha disparada sobre las murallas, registrados por Inayan, m. 1076. A principios del siglo XI, la región de Granada estaba dominada por los ciríes, un grupo bereber sanaja y rama de los ciríes que gobernaban partes del norte de África. Cuando el califato de Córdoba se derrumbó después de 1009 y comenzó la fitna, guerra civil, el líder cirí Zawi ben Ciri estableció un reino independiente para sí mismo, la Taifa de Granada. Los ciríes construyeron su ciudadela y palacio, conocido como Al-Aba al-Adma, ciudadela vieja o palacio viejo, en la colina que ahora ocupa el barrio del Albaicín. Estaba conectada con otras dos fortalezas en las colinas de Sabica y Mauror al sur. En el río Darro, entre la ciudadela cirí y la colina Sabica, había una compuerta llamada Bebe al-Dif, puerta de las panderetas, que podía cerrarse para retener el agua si era necesario. Esta puerta formaba parte de la fortificación que conectaba la ciudadela cirí con la fortaleza de la colina Sabica y también formaba parte de una coracha, del árabe auraja, un tipo de fortificación que permitía a los soldados de la fortaleza acceder al río y traer agua incluso en tiempos de asedio. La fortaleza de la colina de Sabica, también conocida como Al-Kasaba al-Jadida, la nueva ciudadela, fue utilizada posteriormente para los cimientos de la actual Alcazaba de la Alhambra. Bajo los reyes ciríes Abu Sin-Maksan y Badis, la figura más poderosa del reino era el administrador judío conocido como Samuel Anahid, en hebreo, o Ismail ibn Nagrilla, en árabe. Samuel construyó su propio palacio en la colina Sabica, posiblemente en el sitio de los palacios actuales, aunque no queda nada de él. Según los informes, incluía jardines y juegos de agua. Época nazarí. Después de 1228 el dominio almohade colapsó y los gobernantes y facciones locales volvieron a surgir en todo el territorio de Al-Ándalus. Con la Reconquista en pleno apogeo, los reinos cristianos de Castilla y Aragón, bajo los reyes Fernando III y Jaime, y respectivamente, realizaron importantes conquistas en Al-Ándalus. Castilla capturó Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. Mientras tanto, Inal-Amar, Muhammad, y estableció lo que se convirtió en la última y más larga dinastía musulmana que reinó en la península ibérica, los nazaríes, que gobernaron el Emirato de Granada. La Reconquista y el período cristiano español. El último sultán nazarí, Muhammad XII de Granada, rindió el Emirato de Granada en enero de 1492, sin que la propia Alhambra fuera atacada, cuando las fuerzas de los reyes católicos, el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla, tomaron el territorio circundante con una fuerza abrumadora. Muhammad XII trasladó los restos de sus antepasados del complejo, como comprobó Leopoldo Torres Balbás en 1925, cuando encontró 70 tumbas vacías. Es probable que los restos se encuentren ahora en Mondújar, en el Principado de Lecrín. Tras la conquista, la Alhambra se convirtió en palacio real y propiedad de la corona española. Isabel y Fernando fijaron inicialmente aquí su residencia y permanecieron en Granada durante varios meses, hasta el 25 de mayo de 1492. Fue durante esta estancia que ocurrieron dos acontecimientos importantes. El 31 de marzo, los monarcas firmaron el decreto de la Alhambra, que ordenaba la expulsión de todos los judíos de España que se negaran a convertirse. Cristóbal Colón, que también había estado presente para presenciar la rendición de Granada, presentó sus planes para una expedición a través del Atlántico a los monarcas en el Salón de Embajadores y el 17 de abril firmaron el contrato que establecía los términos de la expedición que desembarcaría en las Américas ese mismo año. Los nuevos gobernantes cristianos comenzaron a hacer adiciones y alteraciones al complejo del palacio. La gobernación de la Alhambra fue confiada a la familia Tendilla, a la que se le cedió uno de los palacios nazaríes, el Palacio del Partal Alto, cerca del Palacio del Partal, para que lo utilizara como residencia familiar. Íñigo López de Mendoza y Quiñones, m. 1515, segundo conde de Tendilla, estuvo presente en el séquito de Fernando II cuando Muhammad XII entregó las llaves de la Alhambra y se convirtió en el primer gobernador español de la Alhambra.
Durante casi 24 años después de la conquista, realizó reparaciones y modificaciones en sus fortificaciones con el fin de protegerla mejor contra los ataques de artillería de pólvora. En este periodo se construyeron o reforzaron múltiples torres y fortificaciones, como la Torre de Siete Suelos, la Torre de las Cabezas y las Torres Bermejas, como lo demuestra la adición de baluartes semicirculares. En 1512 el conde también recibió la propiedad de Mondéjar y posteriormente transmitió el título de Marqués de Mondéjar a sus descendientes. Carlos V, que reinó de 1516 a 1556, visitó la Alhambra en 1526 con su esposa Isabel de Portugal y decidió convertirla en residencia real para su uso. Reconstruyó o modificó partes de los palacios nazaríes para que sirvieran como apartamentos reales, un proceso que comenzó en 1528 y se completó en 1537. También demolió una parte del Palacio de Comares para dar paso a un nuevo palacio monumental, conocido como el Palacio de Carlos V, diseñado en el estilo renacentista de la época. La construcción del palacio comenzó en 1527, pero finalmente quedó inconcluso después de 1637. El gobierno de la familia Tendilla-Mondéjar llegó a su fin en 1717 a 1718, cuando Felipe V confiscó las propiedades de la familia en la Alhambra y destituyó al marqués de Mondéjar, José de Mendoza Ibáñez de Segovia, 1657 a 1734, de su cargo de alcaide, de la Alhambra, en represalia por la oposición del marqués en la Guerra de Sucesión Española. La marcha de la familia Tendilla-Mondéjar marcó el inicio de la época más dura de decadencia de la Alhambra. Durante este periodo, el Estado español le dedicó pocos recursos y su gestión fue asumida por gobernadores locales interesados en sí mismos que vivían con sus familias dentro de los palacios abandonados. En los años siguientes, la Alhambra sufrió aún más daños. Entre 1810 y 1812 Granada fue ocupada por el ejército napoleónico durante la Guerra de la Independencia. Las tropas francesas, bajo el mando del conde Sebastiani, ocuparon la Alhambra como posición fortificada y causaron importantes daños al monumento. Al evacuar la ciudad, intentaron dinamitar todo el complejo para evitar que fuera reutilizado como posición fortificada. Volaron con éxito 8 torres antes de que las espoletas restantes fueran desactivadas por el soldado español José García, cuyas acciones salvaron lo que permanece hoy. En 1821, un terremoto causó más daños. A principios del siglo XIX, prisioneros, soldados discapacitados y otras personas marginadas ocupaban el sitio. Recuperación y restauraciones modernas. Un patio en la Alhambra en la época de los moros, Edwin Lord Wicks, 1876. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, el aspecto y los detalles de la Alhambra comenzaron a ser documentados por ilustradores y funcionarios españoles. En la primera década del siglo XIX, otros escritores europeos comenzaron a llamar la atención sobre él y el sitio se convirtió posteriormente en un objeto de fascinación para los escritores románticos occidentales, cuyas publicaciones con frecuencia buscaban evocar un contraste entre la arquitectura ornamentada de los antiguos palacios árabes y su actual estado de ruina y abandono. Esto también coincidió con un creciente interés europeo en Oriente, orientalismo, que fomentó un énfasis en el exotismo y en los atributos orientales de la Alhambra. Este redescubrimiento de la Alhambra fue liderado principalmente por escritores franceses, británicos y alemanes. En 1830, el escritor estadounidense Washington Irving vivió en Granada y escribió sus Cuentos de la Alhambra, publicados por primera vez en 1832, que desempeñaron un papel importante en estimular el interés internacional en el sur de España y en sus monumentos de la época islámica como la Alhambra. Otros artistas e intelectuales, como John Frederick Louis, Richard Ford, Francois René de Chateaubriand y Owen Jones, ayudaron a convertir la Alhambra en un icono de la época con sus escritos e ilustraciones durante el siglo XIX. Pabellón en el Patio de los Leones en foto del siglo XIX, que muestra la cúpula oriental añadida por Rafael Contreras en 1859, posteriormente retirada por Leopoldo Torres Balbás. Las obras de restauración de la Alhambra fueron emprendidas en 1828 por el arquitecto José Contreras, dotadas en 1830 por Fernando VII. Después de la muerte de Contreras en 1847, fue continuada por su hijo Rafael, fallecido en 1890, y su nieto Mariano Contreras, fallecido en 1912. Los miembros de la familia Contreras continuaron siendo los arquitectos y conservadores más importantes de la Alhambra hasta 1907. Durante este periodo, seguían una teoría de la restauración estilística,
que favorecía la construcción y adición de elementos para hacer un monumento completo, pero que no necesariamente correspondía a ninguna realidad histórica. Añadieron elementos que consideraron representativos de lo que consideraban un estilo árabe, enfatizando el carácter oriental de la Alhambra. Por ejemplo, en 1858 a 1859 Rafael Contreras y Juan Pugnaire añadieron cúpulas esféricas de aspecto persa al Patio de los Leones y al pórtico norte del Patio de los Arrayanes, aunque no tenían nada que ver con la arquitectura nazarí. En 1868, una revolución depuso a Isabel II y el gobierno confiscó las propiedades de la monarquía española, incluida la Alhambra. En 1870 la Alhambra fue declarada Monumento Nacional de España, y el Estado asignó un presupuesto para su conservación, supervisado por la Comisión Provincial de Monumentos. Mariano Contreras, el último de los arquitectos Contreras en ocupar el cargo de director de conservación de la Alhambra, fue nombrado conservador de arquitectura en abril de 1890. Su mandato fue controvertido y su estrategia de conservación atrajo críticas de otras autoridades. En septiembre de 1890, un incendio destruyó gran parte de la sala de la barca del Palacio de Comares, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad del lugar. En 1903 se encargó un informe. Esto dio lugar a la creación de una comisión especial en 1905. La comisión especial se encargó de supervisar la conservación y restauración de la Alhambra. La comisión no ejerció control debido a fricciones con Contreras. En 1907, Mariano Contreras fue reemplazado por Modesto Cendoya, cuyo trabajo también fue criticado. Cendoya comenzó muchas excavaciones en busca de nuevos artefactos, pero a menudo dejaba estas obras inacabadas. Restauró algunos elementos importantes del sitio, como el sistema de suministro de agua, pero descuidó otros. Debido a las continuas fricciones con Cendoya, la comisión especial fue disuelta en 1913 y reemplazada por el Consejo, Patronato, de la Alhambra en 1914, que se encargó nuevamente de supervisar la conservación del sitio y el trabajo de Cendoya. En 1915 se vinculó directamente a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Pública, luego Ministerio de Educación Nacional. Al igual que Mariano Contreras antes que él, Cendoya continuó chocando con el organismo supervisor y obstruyendo su control. Finalmente fue destituido de su cargo en 1923. Siglo XIX. Siglo XXI. La Alcazaba antes y después de las obras de restauración del siglo XX, vista de la Torre Quebrada. Después de Cendoya, Leopoldo Torres Balbás fue nombrado arquitecto jefe de 1923 a 1936. El nombramiento de Torres Balbás, arqueólogo e historiador del arte, marcó un cambio definitivo hacia un enfoque más científico y sistemático de la conservación de la Alhambra. Respaldó los principios de la Carta de Atenas de 1931 para la restauración de monumentos, que hacía hincapié en el mantenimiento regular, el respeto por el trabajo del pasado, la protección legal de los monumentos patrimoniales y la legitimidad de las técnicas y materiales modernos en la restauración, siempre que fueran visualmente reconocibles. Muchos de los edificios de la Alhambra se vieron afectados por su obra. Algunos de los cambios y adiciones inexactas realizados por los arquitectos de Contreras se revirtieron. El joven arquitecto abrió arcadas que habían sido tapiadas, volvió a excavar piscinas rellenadas, reemplazó los azulejos que faltaban, completó inscripciones a las que les faltaban partes de sus letras de estuco e instaló un techo en el palacio aún inacabado de Carlos V. También llevó a cabo excavaciones arqueológicas sistemáticas en diversos puntos de la Alhambra, desenterrando estructuras nazaríes perdidas como el Palacio del Partal Alto y el Palacio de los Abencerrajes, que proporcionaron una visión más profunda de la antigua ciudad-palacio en su conjunto. El trabajo de Torres Balbás fue continuado por su asistente, Francisco Prieto Moreno, quien fue el curador jefe de arquitectura desde 1936 hasta 1970. En 1940 se creó un nuevo patronato de la Alhambra para supervisar el recinto, que ha permanecido a cargo desde entonces. En 1984, el Gobierno Central en Madrid transfirió la responsabilidad del sitio a la Junta de Andalucía y en 1986 se desarrollaron nuevos estatutos y documentos para regular la planificación y protección del sitio. En 1984, la Alhambra y la Generalitat también fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Alhambra es ahora uno de los destinos turísticos más populares de España. La investigación, las investigaciones arqueológicas y los trabajos de restauración también han continuado en el siglo XXI. Diseño.
El sitio de la Alhambra tiene unos 700 a 740 metros, 2.300 a 2.430 pies, de largo y unos 200 a 205 metros, 660 a 670 pies, en su mayor anchura. Se extiende de oeste-noroeste a este-sureste y cubre un área de aproximadamente 142,000 metros cuadrados, 1,530,000 pies cuadrados, o 35 acres. Se levanta sobre un estrecho promontorio que domina la vega o llanura de Granada y esculpido por el río Darro en su lado norte a medida que desciende de Sierra Nevada. La tierra roja con la que está construida la fortaleza es un agregado granular unido por un medio de arcilla roja que le da a la construcción estratificada resultante reforzada con ladrillo y piedra, caricatura tópica, su tono característico y está en la raíz del nombre de la colina roja. La característica más occidental de la Alhambra es la Alcazaba, una gran fortaleza que domina la ciudad. Debido a la demanda turística, el acceso moderno va en contra de la secuencia original que partía de un acceso principal a través de la Puerta de la Justicia hacia un gran zoco o plaza del mercado público frente a la Alcazaba, ahora subdividida y oscurecida por el desarrollo posterior de la era cristiana. Desde la Puerta del Vino discurría la calle Real, que dividía la Alhambra por su espina axial en un barrio residencial sur, con mezquitas, hammams y diversos establecimientos funcionales, y una parte más septentrional, ocupada por varios palacios de la nobleza con extensos jardines paisajísticos que dominaban el Albaicín. El resto de la meseta comprende una serie de palacios árabes anteriores y posteriores, rodeados por una muralla fortificada, con 13 torres defensivas, algunas como la Torre de la Infanta y la Torre de la Cautiva que contienen elaborados palacios verticales en miniatura. El río Darro pasa por un barranco en el norte y divide la meseta del barrio granadino del Albaicín. Del mismo modo, el Valle de la Sabica, que contiene el Parque de la Alhambra, se encuentra al oeste y al sur, y, más allá de este valle, la cresta casi paralela del monte Mauror lo separa del distrito de Antequeruela. Otro barranco los separa del Generalife, los jardines de recreo de verano del Emir. Salmerón Escobar señala que la plantación tardía de olmos caducifolios oscurece la percepción general del trazado, por lo que se da una mejor lectura del paisaje original en invierno, cuando los árboles están desnudos. Arquitectura. Diseño general. El diseño y la decoración de los palacios nazaríes son una continuación de la arquitectura morisca, islámica occidental, de siglos anteriores, pero desarrollaron sus propias características. 98. La combinación de patios cuidadosamente proporcionados, fuentes de agua, jardines, arcos sobre columnas delgadas y una decoración de estuco y azulejos intrincadamente esculpidos le da a la arquitectura nazarí cualidades que se describen como etéreas e íntimas. Las paredes se construyeron principalmente en tierra apisonada, hormigón de cal o ladrillo y luego se cubrieron con yeso, mientras que la madera, principalmente pino, se usó para techos, puertas y contraventanas. Los edificios fueron diseñados para ser vistos desde el interior, con su decoración centrada en el interior. La unidad básica de la arquitectura palaciega nazarí era un patio rectangular con un estanque, una fuente o un canal de agua en su centro. Los patios estaban flanqueados en 2 o 4 lados por salones, a menudo precedidos por pórticos porticados. Muchas de estas estructuras contaban con un mirador, una habitación que se proyectaba desde el exterior con vistas panorámicas de los jardines o de la ciudad. Los edificios fueron diseñados con un sistema matemático proporcional que les da una calidad visual armoniosa. El diseño de los patios, la distribución de las ventanas y el uso de los elementos acuáticos se diseñaron teniendo en cuenta el clima, enfriando y ventilando el ambiente en verano, minimizando las corrientes de aire frío y maximizando la luz solar en invierno. Las habitaciones del piso superior eran más pequeñas y cerradas, lo que las hacía más adecuadas para su uso durante el invierno. Los patios solían estar alineados en dirección norte-sur, lo que permitía que las salas principales recibieran la luz solar directa al mediodía durante el invierno, mientras que durante el verano el sol del mediodía está bloqueado por la posición y la profundidad de los pórticos frente a estas salas. Arquitectos y poetas. Poco se sabe sobre los arquitectos y artesanos que construyeron la Alhambra, pero se sabe más sobre el DWN-INSH, o Cancillería. Esta institución parece haber desempeñado un papel cada vez más importante en el diseño de los edificios, probablemente porque las inscripciones llegaron a ocupar un lugar tan destacado en su decoración. El jefe de la Cancillería era a menudo también el visir, primer ministro, del sultán. Aunque no eran exactamente arquitectos, los mandatos de muchas personas en estos cargos coinciden con las principales fases de construcción de la Alhambra, lo que sugiere que desempeñaron un papel en la dirección de los proyectos de construcción.
Las figuras más importantes que ocuparon estos cargos, como Inal Hayyab, Inal Hatib e Inzamrak, también compusieron gran parte de la poesía que adornaba las paredes de la Alhambra. Inal Hayyab sirvió como jefe de la Cancillería en varias ocasiones entre 1295 y 1349 bajo 6 sultanes desde Muhammad II hasta Yusuf. Inal Hatib sirvió como jefe de la Cancillería y como visir durante varios periodos entre 1332 y 1371. Bajo los sultanes Yusuf y Muhammad V. Inzamrak sirvió como visir y jefe de la Cancillería durante periodos entre 1354 y 1393, bajo Muhammad V y Muhammad VII. Decoración. Para la decoración de las paredes se utilizaba el estuco tallado y los mosaicos, mientras que los techos se hacían en madera, que se podía tallar y pintar a su vez. Los mosaicos de azulejos y los techos de madera a menudo presentan motivos geométricos. El azulejo se utilizó para las paredes inferiores o para los suelos, mientras que el estuco se utilizó para las zonas superiores. El estuco se tallaba típicamente con motivos arabescos vegetales, motivos epigráficos, motivos geométricos o motivos sacra. Podría esculpirse aún más en vocárabes tridimensionales, modarabas en español. Las inscripciones árabes, un rasgo especialmente característico de la Alhambra, estaban talladas a lo largo de las paredes e incluían extractos del Corán, poesía de poetas de la corte nazarí y la repetición del lema nazarí, Ewila Galibilala. El mármol blanco extraído de Macael, en la provincia de Almería, también se utilizaba para hacer fuentes y esbeltas columnas. Los capiteles de las columnas solían consistir en una sección cilíndrica inferior esculpida con hojas de acanto estilizadas, una sección cúbica superior con motivos vegetales o geométricos e inscripciones, como el lema nazarí, a lo largo de la base o el borde superior. Si bien la decoración de estuco, los techos de madera y los capiteles de mármol de la Alhambra a menudo parecen incoloros o monocromáticos hoy en día, originalmente estaban pintados en colores brillantes. Los colores primarios, rojo, azul, y en lugar de amarillo, dorado, fueron los más prominentes y se yuxtapusieron para lograr un cierto equilibrio estético, mientras que otros colores se usaron de formas más matizadas en el fondo. Inscripciones. La Alhambra presenta varios estilos de la epigrafía árabe que se desarrolló bajo la dinastía nazarí, y particularmente bajo Yusuf y Muhammad V. José Miguel Puerta Vílchez compara las paredes de la Alhambra con las páginas de un manuscrito, trazando similitudes entre los lados cubiertos de cilis y las iluminaciones geométricas de los manuscritos, y las formas epigráficas del palacio con los motivos caligráficos de los manuscritos árabes contemporáneos. Por lo general, las inscripciones corrían en bandas verticales u horizontales, o se colocaban dentro de cartuchos de forma redonda o rectangular. La mayoría de las inscripciones principales de la Alhambra utilizan el nasqi o escritura cursiva, que fue la escritura más común utilizada en la escritura después del periodo islámico temprano. Tulut era una derivación de la escritura cursiva que se usaba a menudo para contextos más pomposos o formales, favorecido, por ejemplo, en los preámbulos de los documentos elaborados por la Cancillería nazarí. Muchas inscripciones en la Alhambra fueron compuestas en una escritura mixta nasqi-tulut. Las bandas de escritura cursiva a menudo se alternaban con frisos o cartuchos de escritura cúfica. El cúfico es la forma más antigua de caligrafía árabe, pero en el siglo XIII las escrituras cúficas en el mundo islámico occidental se volvieron cada vez más estilizadas en los contextos arquitectónicos y podían ser ilegibles. En la Alhambra, hay muchos ejemplos de cúfico anudado, un estilo particularmente elaborado donde las letras se unen en intrincados nudos. Las extensiones de estas letras podían convertirse en tiras que continuaban y formaban motivos más abstractos o, a veces, formaban los bordes de un cartucho que abarcaba el resto de la inscripción. Los textos de la Alhambra incluyen frases y oraciones devotas, reales, votivas y coránicas, formadas en arabescos, talladas en madera y mármol, y vidriadas en azulejos. Los poetas de la corte nazarí, entre ellos Inal Hayyab e Inzamrak, compusieron poemas para el palacio. Las inscripciones de la Alhambra también son únicas por su frecuente carácter autorreferencial y el uso de la personificación. Algunos poemas inscritos, como los del Palacio de los Leones, hablan del palacio o de la habitación en la que se encuentran y están escritos en primera persona, como si la propia habitación hablara al lector. La mayor parte de la poesía está inscrita en escritura cursiva nazarí, mientras que las inscripciones cúficas foliadas y florales, a menudo en forma de arcos, columnas, encabalgamientos y caligramas arquitectónicos, se utilizan como elementos decorativos. Los caligramas cúficos, particularmente de las palabras bendición y felicidad, se utilizan como motivos decorativos en arabescos en todo el palacio. Al igual que el resto de la decoración de estuco original, muchas inscripciones fueron pintadas originalmente y realzadas con colores.
Los estudios indican que las letras a menudo estaban pintadas en oro o plata, o en blanco con contornos negros, lo que las habría hecho destacar en los fondos decorados que a menudo estaban pintados en rojo, azul o turquesa, con otros colores mezclados en los detalles. Estructuras principales. Puertas de entrada.